Así es, amigos, ¿cómo están? Qué gusto estar nuevamente con ustedes, emprendedores. Ahora me encuentro en mi hermosa ciudad de Latacunga, una ciudad que tiene una gran historia, pero estoy seguro que en este mes es el inicio de una nueva generación, una nueva historia que contar. Demagogia Cero, nuestro proyecto para el 2019 enfocado en innovación y emprendimiento. Un espacio donde todos ustedes que nos acompañan día a día van a poder disfrutar y entender cómo es posible unir dos polos que probablemente durante varios años tal vez se separaron, pero es el empresario, el emprendedor, el innovador que va de la mano con la gestión política, con nuestros líderes, con quienes nos gobiernan por un periodo, en este caso, de 4 años. El día de hoy estoy en la hermosa hostería Rumipamba de las Rosas, va a ser nuestra sede, nuestra casa este año, y contento porque vamos a conversar con varios candidatos, varias personas. El día de hoy tenemos a un candidato muy especial, es primera vez en esta experiencia, porque es una experiencia como candidato oficial para la alcaldía de la ciudad de Latacunga. Es el abogado Carlos Poveda, quien lo tengo aquí a mi lado. Carlos, muy amable, muchas gracias por asistir a la entrevista. Es un gusto tenerlo acá, gracias por separar su tiempo con su meeting. Sabemos que deben estar ya en la recta final. Y bueno, pues el día de hoy lo que queremos es conocer primero quién es Carlos Poveda, su perfil profesional, ¿sí? Su perfil profesional, su experiencia en el campo. Y luego de eso me gustaría también conocer un poco, vamos a ir poco a poco con el tema de entrevista, pero me gustaría conocer, de acuerdo a su experiencia, a sus conocimientos, cómo pudo anclar todo eso y convertirlo en una propuesta de campaña. Me imagino que debe tener pilares fundamentales para todo su proyecto de gestión. Así que vamos a empezar. Carlos, latacungueño. Así es. Bueno, muchas gracias, Andrés, por esta oportunidad que se nos brinda. Igualmente, coterráneos, orgullosamente latacungueños. Yo también nací en Latacunga, mi vida profesional estudiantil y luego ya prácticamente hasta mi vida de docente también lo he realizado en la ciudad de Latacunga y en otras ciudades y provincias. Muchas gracias por esta oportunidad y saludarles cordialmente a quienes nos ven. Bueno, pues antes de empezar, no quiero olvidarme de las personas, de las empresas, los empresarios que hacen posible esto. El día de hoy esta entrevista va a estar gracias a Airbus, una empresa. Tuve el orgullo de conocerla, su propietaria. Me hizo el milagrito, sí, me hizo el milagrito. Y me encantó las instalaciones, la atención al cliente que tienen, y es un ejemplo de que no es necesario estar en una gran ciudad para entender que el consumidor es el eje fundamental de un negocio. Y les felicito a Airbus y les invito a las personas de acá de la ciudad que los visiten y disfruten de este nuevo servicio. Tienen una barbería increíble a nivel de grandes ciudades del país, así que gracias a Airbus. Y quiero empezar primero, que usted nos explique, no quiero definiciones de diccionarios, nada por el estilo. Acá vamos a hablar más de experiencia. Yo considero que la experiencia es conocimiento. Lo demás puede quedar más como información. Si la información que nosotros adquirimos no la aplicamos, como que a la ciudadanía o a los que están a nuestro alrededor, tal vez no hay un beneficio real. Entonces me gustaría saber su definición de la función de un alcalde. ¿Qué es un alcalde? Para entender qué es lo que vamos a elegir nosotros este mes. Fuera de cualquier planteamiento que podría establecer la COTAD, que es precisamente el régimen jurídico que rige a un GA descentralizado municipal, en este caso la alcaldía, yo creo que debe reunir por lo menos 3 cualidades importantes. Liderazgo. Y ahí empezamos ya a relacionar también con el sector privado. Una autoridad, por lo general, en cualquier nivel. Yo fui juez penal 9 años. Y en cualquier nivel de función pública debe tener liderazgo. El segundo, debe tener una convicción absoluta de servicio. Es decir, ¿para qué voy a ser autoridad? Para servir a la gente. Y tiene inclusive una explicación y una dinámica muy importante. A ti te eligen como autoridad, pero no te están diciendo que trabajes gratuitamente, porque te pagan.
porque eres un representante de aquellas personas que te eligen, aquellas personas que con sus impuestos pagan tu labor mensual, porque además tienes un equipo, tienes concejales y tienes directores, y tienes todos los beneficios que podrían dar, tienes transporte, traslado y hasta viáticos. Por lo tanto, lo que tienes que hacer es el servicio a la gente y no servirte de la gente, que ese debe ser un cambio absoluto. El tercero, transparencia. Un líder que sirve debe ser transparente, no tiene que tener nada escondido. Así como hay cero demagogia, debe haber cero corrupción, porque precisamente los grandes males del servicio se generan a través de estos porcentajes de corrupción y te hacen una sociedad dañada y perversa. A tal punto que inclusive vemos estos fenómenos como que fueran una situación normal. En esta experiencia, y yo te agradezco que hayas dicho experiencia porque en verdad es una experiencia, resulta de que aquellos 12, 15% que te dan por la obra pública, piensan hasta que es legal. Como abogado a mí me han preguntado, contratistas, mira y dime en qué disposición legal del Sistema Nacional de Contratación Pública encuentro que debo entregar el 10%, porque parece que ha habido una reforma, ahora está el 15%, ¿desde cuándo rige? Entonces, Andrés, lo que se mira es de que la corrupción es tan encarnada que es pan habitual. Si sumas los tres elementos básicos, obviamente puedes tener una gestión municipal óptima, una gestión municipal que pase a la historia. Rafael Cajiao, que es el último alcalde que coincidió con muchas personas cuando tú hablas de historia, creo que fue el último alcalde que tuvo esos tres elementos y esas tres virtudes absolutas y que te dejan a través de la historia. No solamente es el hecho de ser alcalde, sino traspasar la historia con las obras. Por lo tanto, yo creo que si definimos la alcaldía es un líder que sirve a su pueblo, a quien lo elige, de forma transparente. Okay. Ahora, hay un punto que acaba de mencionar y me encanta eso. Yo considero en lo personal que tenemos una sola vida, ¿no? Y lo importante es dejar nuestra huella, nuestra marca a nuestro paso. Pero, si hablamos de la definición que usted me acaba de decir como alcalde, ¿qué es lo que Carlos Poveda ya realizó por la ciudad previo a lanzarlo? Es decir, me gustaría saber, vamos a romper un poquito el molde y vamos a cambiar la propuesta política. Yo voy a hacer esto, por yo ya hice esto, y por eso me merezco ser acá. A ver, es muy importante lo que usted dice cuando manifiesta que partimos de una experiencia. A tal punto que a veces llega a la sabiduría inclusive, porque la sabiduría es la experiencia más el servicio, ¿verdad? Y a veces no es la edad la que te da, son precisamente estos actos. Carlos Poveda es un abogado de profesión, es un consultor internacional y ha ejercido la docencia, que es una de las pasiones más grandes que yo puedo tener. Como latacungueño, yo he estado en cargos y funciones muy importantes en el país y fuera del país. Fui 9 años juez penal, llevé por un concurso de méritos y oposición. Llegué muy joven, Andrés, llegué a los 26 años, en la época del 98 al 2007, cuando ser joven en un cargo público no era algo habitual. Al contrario, era un estigma, porque para ocupar un cargo de juez generalmente lo que obedecía era la edad y la experiencia de años, no la experiencia en conocimientos. A esa época no se requería cuarto nivel. Por lo tanto, cuando tú llegas joven a una función de un reto muy importante que era juez penal, ni más ni menos, tenías que irte en contra de varios estereotipos. La edad, por ejemplo, la trascendencia. No creían en mi persona como juez. Sin embargo, desconocían que previamente, antes de los 26 años, de 23 a 25, yo había estudiado en la Universidad de Chile criminología, que era una materia relativamente nueva en el mundo, y luego también criminalística en la Universidad de Tucumán, en Argentina. Por lo tanto, yo tenía un poco de performance internacional cuando vine a laborar como juez penal. Y ahí me daba cuenta que el hecho de ser juez penal no era simplemente ser un servidor, era un líder, porque tenías que innovar. En esa época, por ejemplo, no se utilizaba equipos informáticos.
yo llevé por primera vez una laptop y se burlaban porque estaban enseñados a la máquina de escribir. Se hablaba de liderazgo, de manual de funciones, que era una situación bastante invisible, muy técnica, pero yo era líder de 5 personas que trabajaban para los usuarios de justicia. Y por lo tanto fue un reto que terminó 9 años después y que me retiré de manera voluntaria por una situación irónica. Yo quería ascender y quería llegar a ser juez de Corte Penal Internacional. Ese fue mi objetivo inicial, pasar a Corte Interamericana, que la sede es en Costa Rica, y luego en La Haya, Corte Penal Internacional, porque tenía que ser juez, no quedaba aquí simplemente llegar a la ex Corte Suprema, sino que tenía una dimensión internacional y universal que lo podía hacer, porque me sentía muy capaz. Pero ¿por qué me retiré de juez? Por mi edad nuevamente, porque ya había laborado 9 años, tenía aproximadamente 36 años, y para ascender a Corte Provincial, que es la instancia superior, necesitaba tener 42 años, te puedes imaginar, y luego tenía que tener 45 años para llegar a Corte Suprema. Pero nosotros atravesamos. Fui el único juez condecorado a nivel nacional, porque he trabajado para pueblos indígenas. El Congreso Nacional, Julio César Trujillo, Nina Pacari, Lourdes Tibán, tuvieron la habilidad de condecorarme como juez. Casi nunca condecoras a un juez. Pero en esa época también Carlos Poveda fue a estudiar en Barcelona. Gané una beca de la ESI. Estudié 1 año en Barcelona, en la Escuela Judicial Europea, y pude trabajar también con proyectos de derechos humanos en Ginebra. Por lo tanto, eso aperturó aún más mi conocimiento, haber salido de una ciudad que es pequeña, tal vez de un ámbito muy reducido, hacia dimensiones jurídicas internacionales. Ahí precisamente, ya después de que culminé 1 año de experiencia en la escuela judicial y que regresaba a la Tacunga a seguir en mi cargo de juez, tuve la oportunidad de conocer a Baltasar Garzón, en la época de Pinochet, que pasaba Pinochet. Y desde ahí establecimos una amistad profunda. Ahora yo trabajo por la fundación de él, cuya sede es en Madrid, para Fundación FIFGAR y para ILOCAD. Entonces, estas dimensiones que te permiten vislumbrar, regresar nuevamente acá y luego ejercer la docencia, que también es un punto muy importante. Ejercer la docencia en la Universidad Andina por más de 16 años, en donde he venido ejerciendo, universidad de posgrado, escuelas de derecho, yo creo que también fue otro reto más grande. No solamente por la juventud, sino de dónde venía. Por lo general, la docencia en este tipo de universidades de posgrado te eligen de la Católica, de la UDLA y que sean quiteños o guayaquileños. Un latacungueño fue a trabajar, inicié con cátedra de justicia indígena, actualmente doy litigio estratégico. También fui docente del Consejo de Relaciones Públicas de Madrid, en España, y he dictado conferencias en Portugal, en Colombia, en Perú, en México. He trabajado como editorialista para Naciones Unidas en temas de interculturalidad y eso me ha permitido vislumbrar, siempre llevando la marca de la Tacunga. ¿Hace cuánto regresa acá a la Tacunga? Yo nunca me fui de la Tacunga, Andrés, nunca me fui. Cuando fui juez tuve que ausentarme a Barcelona aproximadamente 1 año y regresé nuevamente al juzgado de la Tacunga. La docencia lo ejerzo en materias semipresenciales, en módulos. Por lo tanto, yo doy clases y regreso. Pero como queda cerca Quito, cuando tengo que dar clases de módulos, lunes, miércoles y viernes, voy muy de mañana, pero siempre he retornado a la Tacunga, inclusive en misiones internacionales, que he tenido la posibilidad también, tenemos el caso de Assange, a nivel internacional, fui a Londres, laboré con los fiscales suecos y egresado. Siempre, Andrés, me he quedado en la Tacunga. ¿Usted considera que la ideología política influye en mi ejecución de mi proyecto en este caso suyo como alcalde, de mis actividades, de mi visión empresarial, de mi visión del progreso del pueblo, etcétera, o básicamente no tiene nada que ver? O sea, la verdad, si yo estoy en la izquierda, en la derecha, bueno, al menos aquí lastimosamente en nuestro país tenemos, si hacemos una regla estaríamos medio a la izquierda, medio al centro y vamos de lado, ¿no? Hay cualquier cantidad de tendencias supuestamente, pero esto en realidad provoca que la gente en realidad diga, bueno, pues la verdad, ¿qué es en sí lo que están proponiendo? ¿Cuál va a ser su dirección? O que yo me digan, mira, yo tengo una tendencia, yo qué sé, izquierdista, entonces digo, ok, entiendo por dónde va a ir, pero muchas veces se da que el partido al que representan, yo comparado con las propuestas que hacen, digo, bueno, pues por ahí tal vez no cuadran mucho.
Entonces, vamos a romper todo eso, vamos a quitar todas esas taras mentales, vamos a dejar a un lado y vamos a empezar desde cero. ¿Usted cómo se califica ideológicamente en el tema político? Yo creo que como una persona progresista, y no quiero pintar de colores lo que yo pienso. El 15 de agosto, cuando hubo la inminencia eruptiva, terminó la ideología para mí. Porque cuando salimos corriendo a las 8 de la mañana, yo vivía en el sector del Carmen, en La Tacunga, una zona de alto riesgo, y a través de un medio de comunicación social nos daban 20 minutos para salir de la ciudad, evacuar la ciudad, con lo que tengamos. 20 minutos, Andrés. Estuve con mis hijas, mi mascota se quedó en la casa. Salimos sin ideología. Salimos como latacungueños, totalmente indefensos a una realidad de muerte. Sentir la muerte de cerca, en una movilización en donde tú no veías ni militares ni policías. Los pilotos que estaban aterrizando en el aeropuerto de La Tacunga, a los pocos, salían con sus bitácoras corriendo del aeropuerto. Los policías de San Martín salían apretujados 5 o 6 en un carro con dirección a Pujilí. Y ahí terminó la ideología. Carlos, pero a ver, vamos para ir profundizando un poco el tema. ¿Es posible, incluso legalmente, es posible en el Ecuador presentarse como candidato independiente? Claro que es posible. ¿Por qué, si tenemos ese pensamiento, no habernos lanzado como candidato independiente? Porque lamentablemente el Código de la Democracia te aprieta y te sujeta a que tengas un casillero electoral de ley. O sea, nuestra unidad está formado por partidos políticos y 2 movimientos ciudadanos. Y en la experiencia política que hemos tenido, los movimientos ciudadanos, La Tacunga Diferente, al cual yo pertenezco como colectivo, y Integración Ciudadana, que son 2 movimientos ciudadanos, son los que mejor trabajo han hecho. ¿Por qué? Porque lamentablemente hay un código de la democracia que te dice tienes que tener un casillero. Okay. En otros países no hay esto. Así es, esto no topamos al inicio, pero me gustaría refrescarlo a la gente. ¿Nos puede decir cómo es la alianza de ustedes de quién nos representan? 4-17-35, Integración Ciudadana, y tenemos también La Tacunga Diferente. Y para que sepa la gente, el representante del 35 fue de nuestro lado, que es el candidato a prefecto, el señor González, y apoyó al señor arquitecto Rodrigo Espín. Por lo tanto, la situación aquí es más ciudadana que política. Es nuestra realidad y debemos asumir como tal. ¿Qué opina usted de eso? De ser un candidato que, me imagino que cuando crearon la alianza dijeron, bueno, pues, con el espíritu de servir a la ciudad. Así fue. Sí. Y luego pasan ese tipo de cosas cuando no vamos ni siquiera ni a se terminaron las elecciones. Ni a la semana, pues. Entonces, tal vez no es preferible incluso frenar la situación antes de que yo, con el discurso que usted me dice que tiene, que el día de la elección pasó esto, ¿no sería mejor, tal vez no era el momento, a tener este tipo de problemas en proceso de campaña con alianzas, 4 en total? Me imagino cómo va a ser la papeleta. Bueno, nosotros estamos en la Unidad Ciudadana Listas 4. Somos 14 candidatos de diversas tendencias. Ajá. Yo sí quiero consolidar, nada es perfecto en la vida. Cuando nosotros realizamos la unidad, nos agrupamos 6 candidatos a la alcaldía de diversas tendencias ideológicas, Andrés. ¿Ya? ¿Cuál era la propuesta? Decir, a ver, todos dejemos las agendas personales y las ideologías. Pensemos en la ciudad como tal. Y nos unimos, 6 candidatos. Declinamos nuestra posición y dijimos, a ver, ¿quién tiene mejor opción, menos resistencia, que vaya como líder de nuestra unidad? Y así lo hicimos. Luego se separaron 2 candidatos, uno de ellos fue impugnado, no participó, como es José Iturralde Huacho Caña, que se fue por el PRIAN. Pero 4 candidatos, que éramos ya precandidatos de esa época, declinamos. Caso contrario, hubiera habido una papeleta de 18 y hasta de 20 candidatos. Ok. Vamos a pasar, el programa tiene el eslogan Emprendimiento e Innovación, así que vamos a pasar por el tema de emprender. Nuevamente no quiero definiciones de diccionario, sino que le explique para usted qué es emprender. Básicamente vamos por el tema. Emprender es la posibilidad de hacer las cosas diferentes para alcanzar un desarrollo. Usted me decía cuál era la óptica de experiencia, porque esto yo creo que debemos empatar para seguir con el segundo punto. Carlos Poveda, abogado de ciudad, regresó a su provincia a servir
y luego ubica una oficina jurídica, tiene experiencia de juez y se proyecta con sus casos no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Yo litigo en el sistema interamericano, en las cortes interamericanas, tanto en San José como en Washington, y trabajo por la Fundación Garzón. He estado en Londres con la defensa de Julian Assange en el tema de fiscalía sueca y también en cooperación judicial Estados Unidos-Ecuador. ¿Qué es eso? Emprendimiento. O sea, fuera de cualquier contexto, una oficina de ciudad, porque no es la clásica oficina jurídica, bufete jurídico, que lo tienes en Quito, en Guayaquil o en Cuenca, ¿sí? Que tienes un equipo de 20 abogados. Nuestra oficina tiene 5 abogados, 2 de ellos senior, los 3 son junior. Tengo una hija que precisamente estudió en Chicago, luego pasó a Madrid, España, y luego a Santiago de Chile, y regresó a su ciudad. Eso también es emprendimiento. Es decir, ¿cómo tú? ¿Hace cuánto empezó este emprendimiento suyo? Nosotros tenemos ya la oficina desde el año de 1995, ¿sí? Luego tuvimos la experiencia de juez y aproximadamente tenemos actualmente una experiencia de 15 años de oficina. ¿Cómo está ahora la oficina? La oficina está yo dedicado al tema político. Quien tiene ahí son los 2 abogados senior, que es el abogado Jean Ganate, que también es un emprendedor. Él pertenece a la banda Ramsés de Reggae y es abogado, es muy buena abogado y además muy buen artista. Y mi hija María Fernanda, que es la que estudió fuera del país y regresó a su ciudad precisamente para servir. Sigue la oficina en La Tacunga, no se ha movilizado, trabajamos con asociados, con otros bufetes jurídicos nacionales e internacionales. Eso es emprendimiento, es decir, salir de aquí y proyectar nuestros servicios también hacia otras ciudades y hacia otros países. Entonces, ¿usted cree que existe una tasa alta de emprendimiento aquí en la ciudad? Muy poca, casi insignificante. Vamos a tomar el caso suyo como emprendimiento que lo hizo en los 90. Estamos hablando de más de 20 años. ¿No considera usted que hubiese sido 20 años con toda la experiencia que usted tiene, pudo tal vez convertir ese emprendimiento en un caso de éxito a nivel nacional, que sea reconocido a nivel nacional, que esté dando fuentes de trabajo más que 2 personas que dicen acá en la ciudad de Tacunga? 5 en total. 5 en total para 20 años. ¿Sí? Entonces, ¿cree usted que, si yo lo tomo como ejemplo para fomentar el emprendimiento en toda la ciudad, dirigirnos, guiarnos, liderarnos hacia el tema de emprendimiento, se lo puede tomar como un caso de éxito o a la vez? Porque hay 2 temas, ¿no? Si yo tengo un perfil emprendedor, empresario es muy diferente, porque la persona que se levanta y va a estudiar está emprendiendo su carrera. ¿Sí? Es un formato de emprendimiento. Pues acá hablamos del emprendedor empresario, de los negocios que se abren, que necesitamos mover la economía, necesito dar fuentes de trabajo. ¿Cómo poder hacerlo si tal vez mi experiencia en ese tema no es mía? No puedo decir, mira, esto fue mi emprendimiento y acá tengo un caso de éxito. Y de esta manera voy a enfocarme en el emprendimiento en la ciudad. Ahora, sin adelantarme esa parte, ¿está dentro de sus pilares fomentar el emprendimiento en la alcaldía durante estos 4 años? Es que también falta un plus adicional. Es un servicio la abogacía. ¿Hacia qué sectores pudiste haber servido? Exactamente. 2 décadas con todo lo que es el movimiento indígena de Cotopaxi. El 8% de la población en la Tacunga es indígena. La realización y el desarrollo del tema de justicia ancestral o justicia indígena, que son los que habíamos implementado con las resoluciones y con el fortalecimiento. Nuestros casos se conocen a nivel mundial, a tal punto que en octubre estuvimos en Boulder, Estados Unidos, sistema interamericano, precisamente denunciando el tema de justicia indígena al sector indígena. ¿Con qué interés se hace esto? Defensa de derechos, reivindicación de derechos. ¿Pero era parte de su trabajo o era una actividad que usted quería aportar? ¿Sin beneficio Aportar. No necesariamente es económico, sino es convicción. No me han pagado absolutamente nada, pero aportar nuestra experiencia desde la Tacunga y Cotopaxi a un sistema interamericano. En el sistema interamericano tú tienes varios países, más de unas 3 decenas de países con la misma problemática, pero fue el movimiento indígena de Cotopaxi, de la Tacunga, encabezados por una oficina jurídica de la Tacunga, a defender e hicimos una alianza estratégica con Colombia, con Perú, estamos con Estados Unidos y con Ecuador, y Canadá, que también tiene reservas ancestrales. Y ahora, temas de derechos humanos, igual.
Nosotros trabajamos en derechos humanos en varias ciudades, Comisión de la Verdad, en Quito, en Guayaquil y en Cuenca, hacia los sectores de derechos humanos. Pero también tome en cuenta algo adicional, la docencia. Cuando nosotros explicamos nuestra experiencia, que inauguramos la cátedra de litigio estratégico, que es una cátedra muy interesante que antes se daba en Estados Unidos, Nueva York, en las universidades de Derecho, nosotros implementamos en el Ecuador, le preparamos al abogado, ya son más o menos 16 años, yo creo que más de 30 generaciones de estudiantes de todo el país y también de otros países como Colombia, Venezuela, ese también es tu legado. Carlos, vamos a, no sé si es mi idea, pero algo me deja estar muy claro. Tiene una experiencia vasta en tema de leyes en su campo, muy buena. Pues lastimosamente la alcaldía es un puesto ejecutivo, no va a tener que interactuar con todos los sectores. Y sería, de hecho, genial que se pueda crear nuevos sectores o impulsar sectores que no están moviéndose acá. Vamos a dejar de un lado un poco la parte de leyes y vamos a hablar. Me gustaría topar unos 3 sectores que usted me dé en los cuales usted piensa trabajar en su alcaldía, que tienen ya desarrollado un proyecto. Cuando decidimos ponerlo en el programa de Demagogia Cero, dijimos, ok, vamos a ponerlo la palabra cómo. Con eso yo rompo el tema de demagogia. O sea, es como una candidata a reina de belleza, quiero la paz mundial. Bueno, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, analicemos 3 sectores. Usted gusta analizarle y que esté negro su proyecto. Perfecto. ¿Sí? Y cuénteme cómo vamos a trabajar sobre esos 3 sectores. Ya, solamente aclarar el enlace de experiencia que habíamos topado y administración que también lo he tenido. A ver, vamos a hacerlo. En el GAT municipal del Cantón Latacunga tenemos una cartera vencida de $5.200.000. Esta cartera vencida cada año va decreciendo porque vas dando de baja los títulos de crédito. O sea, caduca tu derecho de exigir el pago. Va aminorando. Hasta la presente fecha no se ha efectivado. Precisamente, si nosotros ponemos en subasta o en licitación para una empresa que se encargue del cobro, claro que tenemos el procedimiento coactivo, que es un procedimiento eficaz, rápido. Es vender. Si yo tengo 100, te vendo en 80, pero yo recupero los recursos. ¿Dónde puede ser ubicado esos rubros? Que inclusive ni siquiera nadie los ha tomado en cuenta. Precisamente el COTAD te permite ubicar capitales de riesgo en sectores productivos. Si nosotros tenemos en cuenta como un promedio de $30.000 aproximadamente, con ese valor de aproximadamente 4,5 millones, ¿no es cierto?, te alcanzaría para 130 proyectos productivos. ¿Qué puedes hacerlo? Porque el COTAD sí te permite. Si el municipio puede aportar con ese capital y pasas a ser socio, o puedes aportar para proyectos de emprendimiento, sí. Ese es el cómo. Proyectos productivos enfocados aquí. Nos parece muy interesante. Estuvimos en el Instituto Tecnológico Cotopaxi. Son como 4 o 5 carreras tecnológicas que se lo hacen. Porque las carreras tecnológicas son las que mejor tienen respuesta antes que las terminales. Ahí, por ejemplo, hay la carrera de reparación de motores a diésel y en mecánica automotriz. En la avenida Cotopaxi de nuestra ciudad, si te has fijado, hay un sinnúmero de mecánicas. Y chicos que salen de ese instituto y van a trabajar para un maestro mayor o para un ingeniero en mecánica automotriz. ¿Qué decimos? Si formamos una base, unos fondos concursales, de estos fondos que son capitales de riesgo y que lo podemos hacer, ubicar ese proyecto, es decir, ustedes tienen 30.000 para fortalecer y la creación de una mecánica. ¿Podemos hacerlo en el municipio? Claro, está dentro de nuestras competencias. Esa es una realidad. ¿Por qué motivo? Porque a nivel artesanal no se tiene el emprendimiento o no se tiene la capacidad necesaria para poder producirlo. Además, el GAD municipal podría convertirse en socio estratégico precisamente de esas empresas. No estamos en lo absoluto regalando, estamos aportando porque es tremendamente complicado también acceder a fondos, por ejemplo, de la banca privada e inclusive muchas veces de cooperativas de economía popular y solidaria. Por lo tanto, ¿qué es lo que estamos diciendo? Tenemos un fondo. ¿Qué vamos a hacer con ese fondo? Identificamos un sector. ¿Pueden ponerse una mecánica? Sí. Produzcan. ¿Qué pasa si esa mecánica, me imagino que va a funcionar como una empresa privada? Va a tener sus objetivos mensuales, su proyección de ventas, etcétera, para poder sustentarse. Tiene que ser autosustentable, porque al final no podemos tomar dinero del pueblo para sustentar el proyecto de ahí. Puede ser un financiamiento, sí. ¿Qué pasa si no se da? ¿Qué pasa si la ciudadanía dice, no, la verdad, tengo mi taller, mi concesionario, etcétera, voy a
Definitivamente el proyecto de factibilidad comercialmente no se dio. Claro. ¿Quién afrontaría esa pérdida? Son capitales de riesgo, son capitales de riesgo, todo es un riesgo, Andrés. Pero nosotros lo que haríamos es proyectarnos a través de este emprendimiento, porque inclusive esa empresa podría servir para precisamente arreglar la maquinaria del municipio. Usted no tiene idea cómo, por ejemplo, en combustibles, en mecánicas automotrices, reparación, se va el dinero de los GADES centralizados. Ese es, por ejemplo, uno de los ejes de altísima corrupción, la adquisición de repuestos, el suministro de combustible, la reparación de motores. Por lo tanto, si tenemos una empresa en donde yo soy socio, precisamente mi maquinaria puede ir allá y nos bajamos los costos, inclusive que son costos muy altísimos, ¿no es cierto?, que podrían generar beneficio también para la ciudad. De hecho, todo emprendimiento y todo proyecto de riesgo necesitamos capacitar igualmente. Uno de los ejemplos que yo tengo más visibles es la prefectura de Tungurahua. Ellos capacitan para proyectos de emprendimiento y es muy importante establecer esos niveles de capacitación. Pero estamos dando una respuesta, Andrés. ¿Y qué podríamos salir beneficiados? Tanto el GAD municipal del Cantón Latacunga como los jóvenes emprendedores. Otro sector, otra propuesta que hablábamos de 3. Sí. El otro tema, a ver, tenemos la Asociación de Vivanderas y Mercado Informal. Las personas que te venden fuera de las escuelitas, de los colegios, las personas que te venden los pequeños productos fuera de los mercados porque están saturados los mercados. La cárcel de Latacunga, que es un gravamen bastante fuerte para nosotros. Nos dejaron la cárcel y no nos dejaron ningún tipo de poder de desarrollar, ¿no? Generó inseguridad. Anualmente generan 4,5 millones de dólares. Son 6,000 personas privadas de libertad que tienen 3 comidas diarias, pero también tienen vestimenta. Esos rubros no se quedan en la ciudad de Latacunga. Esos rubros por los contratos de alimentación y vestimenta están saliendo para Guayaquil y para Cuenca por una empresa que monopolizó el suministro de estos 2 recursos. Latacunga no tiene un solo centavo de ingreso. ¿Qué es lo que decimos? A ver, señores, la cárcel está ubicada en espacios de jurisdicción del Cantón Latacunga. Por lo tanto, tenemos que ver, claro, aunque la administración sea central, podríamos clausurar la cárcel porque falta permisos, inclusive licencia ambiental, ¿no? Y el uso de suelo y el suministro de agua potable, que es nuestra competencia como municipio. A ver, estos dineros regresan acá. ¿Cómo podemos nosotros fomentar que la alimentación, que son las 3 comidas diarias, en donde va hortalizas, vegetales, leche, la leche de mulaló, de toacaso, de pasto caya, puedan ser suministradas precisamente a este centro de rehabilitación social? Precisamente firmando ese convenio y que el Estado se comprometa a que esos recursos se queden en la ciudad. Tenemos más o menos 4 o 5 asociaciones, visitamos mercado mayorista. Son personas que cocinan y que pertenecen a gremios y a corporaciones de vivanderas y de personas que elaboran comida, que no tienen oportunidad, son pequeños sus ingresos. Si fortalecemos las asociaciones y vinculamos el suministro de comida y los artesanos, la elaboración de prendas de vestir, estamos también generando empleo. Eso es lo que estamos diciendo, porque Latacunga, además de ese grave, en lo absoluto no percibe nada beneficioso de la cárcel, sino inseguridad y sobre todo alta tasa de delincuencia. Bueno, estaríamos hablando en cambio del sector de informales. Sí, claro, y es un sector en donde es una situación bastante compleja, porque Latacunga es una ciudad terriblemente desordenada, sin autoridad, y tenemos el comercio informal que yo no considero que sea una carga, Andrés. Me parece que actúan de una manera perversa cuando incautan su capital, que es mínimo. Tú inviertes $20 en chochos y en tostado. ¿Qué es lo que hacen los policías municipales? Cogen y destruyen y botan ese capital. ¿Usted no permitiría eso si yo le quería? Jamás podría yo afectar derechos de las personas. Te voy a poner un ejemplo. Yo tengo un restaurante. ¿Ya? Vendo comida rápida. ¿No? Vendo salchipapas en mi restaurante. Pago todos los permisos que uno tiene que pagar. Pago arriendo, pago personal, si tengo personal me toca afiliar. Y junto a mi restaurante se me ubica una señora con un carrito a vender las mismas salchipapas que yo estoy vendiendo. ¿Qué pasa ahí? Porque me está perjudicando a mí. Hay algo que yo comparto, que la violencia no es por ningún lado una opción. Llegar y, bueno, creo que todos hemos visto los videos a nivel nacional, ¿no? Que llegan y
hay gente golpeada, últimamente ya aparece un grupo con reloj, porque ya creo que no va solo uno, van de 5 en 5. Pero el tema aquí es, ¿qué pasa con esa persona del local, con ese emprendedor, y qué pasa con esa señora de la parte informal? ¿Hacia dónde se va? Es que por eso digo que hay un desorden en cuanto a la gestión municipal. Tiene toda la razón. Si yo pago impuestos, que son muy caros también acá, tenemos las más altas de costo de vida, y sin embargo se me ha dado una persona informal. Primero, soluciones integrales, nada de calidad. Si yo tengo un mercado y un espacio alternativo, descentralizado, donde yo pueda vender este mismo producto, lo podría hacer. Señora, usted no tiene espacio, usted tiene este mercado, o tiene estos espacios. No, al no tener, ¿qué es lo que hace? Precisamente este conflicto. Yo jamás soy de la idea de marginar a la gente y de excluir. He sido formado en política criminal y la delincuencia se origina en la discriminación y en la falta de oportunidades. Por lo tanto, jamás excluiría a las personas. Simplemente se le daría la oportunidad, señora, aquí usted puede también negociar, puede usted comercializar. Mira lo que pasa en Ambato. ¿Dónde se ubican, por ejemplo, en las fiestas de Ambato? Podríamos decir lo mismo. Tienes el Mall de los Andes y tienes los lugares de comida, del café, del sándwich y de la hamburguesa en fiestas de Ambato. ¿Cuál ha sido el inconveniente? Solamente regularizas y hay ingresos para los dos lados, porque tú podrás tener acceso para ir a un mall o no podrías tener acceso a ir simplemente a una comida rápida, pero ninguno de los dos se pelea. Los dos conviven y los dos son regulados por el municipio. Un caso de éxito, un emprendimiento que sea un caso de éxito latacumeño que usted conozca. Conozco una persona que lo conocí en Barcelona, Tobías Molina. Lo conocí en Barcelona en el restaurante Citrus. Él empezó lavando platos en Barcelona, es de los restaurantes más famosos del mundo. No, me refiero No, te voy a contar la experiencia. Le conocí a él en Barcelona precisamente cuando estaba en una cena y por mi acento nos habíamos identificado como ecuatorianos y luego como latacungueños. Empezó él desde muy abajo, llegó a ser maître del restaurante y precisamente gerenció el Citrus. Luego, posteriormente, por los contactos, él empezó a llevar productos ecuatorianos y se puso un almacén de productos ecuatorianos. Le fue muy bien. Luego pasó él a vivir en el País Vasco. Él regresó, y esta fue mi sorpresa. Aquí donde estás tú, en Salcedo, en Rumipón de las Rosas, él tiene un centro de mercadeo, aquí, muy cerca, a unas 5 cuadras, y da trabajo más o menos a 50 personas. Regresó él desde el País Vasco con su experiencia en Cataluña y regresó a ponerse su almacén de productos nacionales e implementa con productores pequeños de quinoa, de harina y lácteos. ¿Cómo se llama el Proyecto, son productos de Manuel Tobías Molina, un gran emprendedor, exitoso latacuñeño y regresó a servir a su ciudad. innovador? Sí, sí. Bueno, antes de eso, hablemos de qué es innovar para usted. Para mí, a ver, es crear y salir de lo común. A veces ir contra todo el sistema que se nos viene. ¿Cuál sería la diferencia entonces entre emprender E innovar. Yo creo que son complementarios. Yo puedo emprender y puedo innovar. Te pongo otro ejemplo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Hay un chef, aquí, Miguel Albán, que nos está haciendo los chocolates de Máchica con Mortiño, pero tiene su antecedente etnográfico que sería los terceros espacios de emprendimiento, la comida, que es un espacio muy interesante, las rutas gastronómicas. Hay chefs que se han formado en otros países, que han regresado a la Tacunga y que ahora nos están innovando. Nos parece muy interesante. Chocolate blanco con mortiño, el chocolate con Máchica y Mortiño, y son productos latacungueños con un alto sentido etnográfico de la cocina de las abuelas. Es lo que nos están haciendo. Entonces, eso, además de emprender, es innovador. ¿Por qué motivo? Porque estás yéndote contra todo un sistema, porque la chocolatería siempre viene de Suiza o de países desarrollados. Ahora, a través de las empresas comunitarias, vas teniendo otras alternativas, pero algo latacungueño. Es decir, cuando tú te sirves un producto, sírvete como latacungueño, pero tiene un origen latacungueño. Y lo que nos falta a los latacungueños también, Andrés, es identidad. Y en la comida nosotros hemos encontrado identidad. Las tortillas de Guaitacama, por ejemplo, el mercado de San Felipe de comidas para acá, los chocolates que te voy advirtiendo, la Máchica.
Entonces también yo creo que podemos mezclar, además de emprender, innovamos y recuperamos también la identidad. Confía en la industria ecuatoriana. No voy a hablar solo de la toma porque es muy reducida la muestra. Confía en la industria ecuatoriana. Sí. Utiliza la industria ecuatoriana. Sí. Nos podría, no sé, compartir una marca de ropa, tal vez usted ocupe ecuatoriana. La tengo engañado porque creo que ya me voy a picar. Pical. Sí, una marca de Ecuador. Confío muchísimo. Cuando había las industrias Pinto, que lamentablemente por impuestos fueron a otros países, pero que es con materia prima ecuatoriana. Son de altísima calidad. Carlos, para terminar. Gonzalo Sánchez también. Tres pilares, así, sumamente rápido, tres pilares fundamentales de su proyecto para estos 4 años. A ver, nosotros hemos establecido 4 ejes, que es el tema de empleo y economía, el tema de seguridad, el tema de calidad de vida y el tema de transparencia. Son 4 pilares fundamentales. Pero también debemos implementar una política pública. No es posible que las autoridades lleguen, Andrés, que 2 años pasemos recriminando la anterior gestión, el año planificamos y el otro año nos reelegimos. Se pierde el tiempo. En 4 años no puedes solucionar la vida de tus ciudadanos, pero sí puedes implementar determinados andariveles de política pública. Y la política pública nosotros hemos diseñado mínimo 30 años, pero también es la presencia de jóvenes. Es decir, no solamente son emprendedores, sino que deben ser entes activos en una gestión municipal. Por ventaja y viro con muy buen agrado candidatos a concejales que no superan los 30 años. ¿Usted considera que la juventud es sinónimo de emprendimiento e innovación? Sí, porque tenemos unas ideas diferentes. Yo tengo 50 años, Andrés, y no pienso lo mismo que hubiera pensado hace 25. Ahora con el tema de redes sociales, de globalización, de alternativas en cultura, por ejemplo, en centros artísticos y gustos, es totalmente diferente. He aprendido con mis hijas, que tienen esa edad, y a veces uno se queda perplejo con niños de 8 o 9 años que manejan redes sociales y tienen otro tipo de cultura, porque nosotros crecimos con la máquina, ¿no es cierto?, y no crecimos con la red ni tampoco con la era digital. Por lo tanto es importante, porque es una visión diferente.